entendieron bien los que fueron beneficiados. No entendieron bien los mismos discípulos y apóstoles. No entendieron. Por eso el Señor dice: no se lo digan a nadie, porque ni ustedes están comprendiendo. El fin es presentar el proyecto de Dios. Ese es el fin. Obviamente está, ¿verdad?, inmerso cuántas sanaciones hizo el Señor, cuántas liberaciones, a cuántos sanó, a cuántos liberó, cuántos poseídos por espíritus malignos. Pero ese no era el fin. Ese no era el fin. Pero no podían callar lo que habían experimentado. Y ahí les quiero, ¿verdad?, que tengamos muy presente esto, ¿verdad? Los obispos latinoamericanos, en su quinta conferencia celebrada en Brasil, en Aparecida, había un eslogan, ¿verdad?, muy importante que no debemos de pasar desapercibido. Aquel, ¿verdad?, todo bautizado debe ser discípulo misionero del Señor. ¿Sí? Antes, cuando se estaba preparando esta quinta conferencia, se decía discípulo y misionero. Después, no, se ha corregido, es discípulo misionero. En primer lugar, porque antes se pensaba que el discípulo misionero solo le competía al Papa, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a las monjitas religiosas y más o menos a un catequista. Y caímos en la cuenta que todo aquel bautizado, hombre y mujer, de buena voluntad, obviamente, pero bautizado sobre todo, debe ser discípulo misionero. Por lo tanto, testigo del amor de Dios, pero no se puede invertir en orden, no se puede, no se debe, no es posible, humanamente ni divinamente podríamos decir así. Entonces, todo discípulo necesita instruirse. Por lo tanto, necesariamente necesita escuchar. Entonces, el discípulo debe tener un maestro, no muchos maestros. Y hemos tenido una cuenta los que perseveramos en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, la necesidad de escuchar a alguien. Y eso es, ¿verdad?, el milagro más grande. ¿Escuchar a quién? ¿Escuchar a quién? A Dios, a través de Jesucristo, a través de la explicación del Espíritu Santo. Este Dios manifestado por Jesucristo en este misterio de la Santísima Trinidad. El discípulo debe escuchar. Y cuando ha escuchado al maestro, es decir, el discípulo automáticamente es misionero, porque va a hablar de lo que escuchó de su maestro. Por eso, todo cristiano católico bautizado es discípulo misionero, porque ha escuchado y habla. Eso es hermoso. Eso es hermosísimo. Qué triste, hermanitos, cuando en vez de ser discípulos misioneros, tergiversamos lo que no somos y lo que no es Jesús. Eso es triste. Y qué hermoso es cuando nos convertimos en multiplicadores de eso que he escuchado, de eso que he experimentado. Nadie me lo ha dicho. Yo lo he experimentado, yo lo escuché. Es que se acerca, ¿verdad?, a la Biblia como una palabra viva y eficaz. Pero qué triste, ¿verdad?, cuando con los demás, en vez de proyectar la figura del maestro, proyectamos otras cosas. Qué triste, ¿verdad?, cuando participamos en chismes, en hablar de las desgracias del hermano, de sus problemas, de sus pecados, de sus debilidades. Entonces estamos tergiversando totalmente. Entonces allí no se puede, ¿verdad?, llevar a cabo lo que el Señor pretende. Entonces allí, cuando ya no escuchamos al maestro, o si decimos que le escuchamos y tergiversamos todo, no podemos proyectar otra cosa que no es. Entonces, cuando no sabemos escuchar, tergiversamos de tal manera, y entonces vamos a tener favoritismos, como decía la segunda lectura, y opacamos el proyecto del reino. Hermanitos, aquí todos somos sordos y todos somos mudos porque nos cuesta entender, no solo a nivel familiar, no solo en el trabajo, no solo en la sociedad, también a Dios.
nos cuesta entenderle porque no sabemos escucharle. Nos encanta hablarle a Dios, sobre todo cuando estamos en problemas, ¿verdad? Cuando estamos en problemas nos encanta hablarle a Dios y qué bien, pero muy pocas veces le escuchamos. Nos encanta decirle esto, decirle lo otro y no hallamos las palabras para decirle, ¿y qué está diciendo Dios? Muy pocas veces le dejamos hablar. Como cuando tenemos problemas nosotros, muy pocas veces dejamos hablar con quien tenemos problemas. Nos gusta hablar, pero no escuchar. Y eso es lo que nos pasa. ¿Cuántas veces, verdad, privilegiamos la oración en intimidad, en meditación, en aquella escucha atenta, en aquel silencio? Nos cuesta hacer silencio.